La novela, a diferencia de la historia, tiene distintas formas de validarse, ¿no? Y la validación de la literatura, en cambio de la validación de la historia, que tiene los sucesos, los eventos, ¿no? Las personas, el causa-efecto, ¿no? La novela siempre va a tener otra validación, que es el punto de vista, la mirada, el tono, ¿no? Y entonces por eso yo escojo la novela siempre, para sacar historias que tienen que ver con lo que enterramos los mexicanos, ¿no? Ya sabes, excavamos la catedral, ¿no?, metropolitana, y siempre encontramos los aztecas, pero si excavamos a los aztecas, ahí están los primeros pobladores de América, no sé qué. Y entonces, por supuesto, la novela es el medio adecuado para desenterrar una historia oculta como la de la Guerra Sucia y la de esta novela de Gutiérrez Barrios. Lo más difícil fue la tortura, ¿no? Las descripciones que yo tenía de la tortura a los opositores, a las universitarias, que se usaban ratas vivas, a los sindicalistas que se usaban los electroshocks, etcétera. ¿Cómo plantear esto literariamente, digamos, sin caer en la victimización, sin caer en lo gore, en lo vulgar, en una descripción que pudiera ser absolutamente choqueante, digamos, para el lector? Y eso fue lo más difícil. Yo tuve muchas noches de no dormir, pensando, digamos, cómo hacer para relatar esto que es real, que se necesita saber, pero sin caer en la victimización. Fernando Gutiérrez Barrios interviene, y eso fue lo que más me sorprendió de la historia, interviene en el asesinato de Kennedy en Estados Unidos, ¿no? La Dirección Federal de Seguridad, la Policía Secreta de México, aprende a un nicaragüense que asegura que Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, no solamente tuvo relación con Silvia Durán, que era la esposa del primo de Elena Garro, viuda o ex esposa de Octavio Paz, sino que asegura que Lee Harvey Oswald recibió dinero en la embajada cubana. Y entonces Fernando Gutiérrez Barrios, con esa cosa priista que tenía, aprende al nicaragüense que establecía esto, y lo torturan, y a la mañana siguiente le dicen a Estados Unidos: esto no es cierto, no hay una colaboración de Cuba en el asesinato del presidente Kennedy. Lo que yo he tratado de hacer, sin proponérmelo, la verdad, no conscientemente, digamos, es la historia de lo que a mí me tocó vivir, ¿no? Yo nací en 68, estoy signado, digamos, por el 2 de octubre de alguna manera, familiarmente, etcétera, y he tratado de hacer como la historia esto que yo llamo el efecto del poder, que para mí sigue resultando una pregunta válida. ¿Por qué alguien quiere que lo obedezca? Que es como la definición más primaria del poder, ¿no? Y el poder en México tiene distintas formas de realizarse. Y en este caso, en un hombre de confianza, lo que estoy tratando de preguntarme, no de responder, por supuesto, sino de preguntarme es: ¿por qué tenemos en México un modelo de autoridad que recurre en primera instancia a la represión y no en última instancia, como en el resto de los países desarrollados, digamos en Europa, en Estados Unidos? La última posibilidad es masacrar a alguien, desaparecer a alguien, secuestrarlo, torturarlo, ¿no? Y en México sigue siendo la primera instancia, y es una pregunta sobre la forma como se ejerce la autoridad y el poder en México, que tiene, digamos, otra vertiente, que es
y por qué la sociedad mexicana se deja. Exacto, es decir, estamos en un país que no sabe precisamente cuántos se murieron el 2 de octubre del 68, cuántos se murieron el 10 de junio del 71, cuántos se murieron en la guerra sucia de Echeverría y de López Portillo. No sabemos cuántos se murieron en la guerra de Calderón contra el crimen organizado. No sabemos precisamente cuántos son, ni cómo se llamaban, ni qué rostros tenían los que se han muerto en el sexenio de Peña Nieto. Y por eso los 43 son tan importantes, porque son 43. Tenemos una cifra y tenemos los rostros, tenemos los nombres, ¿no? En ese país, los novelistas, los cronistas, los periodistas, los cineastas, tenemos una labor que hacer, que es compensar la injusticia y retratar, digamos, la memoria soterrada, la memoria enterrada, la memoria no vista de las víctimas y de lo que no era visible hace unos años.